profesora Nilsa Benítez, les saludo desde el Colegio Cerritos. Quiero compartir con ustedes cómo está la lengua guaraní actualmente. El guaraní en la actualidad. Hasta nuestros días, el guaraní tiene enconados detractores, pero cada vez se crea con mayor fuerza una conciencia que reconoce el papel que corresponde a nuestra sociedad como integrante capital de nuestra identidad nacional y vehículo principal de nuestra comunicación de la colectividad paraguaya. En el plano legal, se consiguieron logros definitivos. En la época del general Stroessner, se promulga la Constitución Nacional de 1967. Ha dado un paso positivo a declararlo idioma nacional. Evolución y perfeccionamiento del guaraní. En su artículo 5, los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español. En su artículo 92, el Estado fomentará la cultura en todas sus manifestaciones, protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento, velará por la conservación de los documentos, las obras, los objetos y monumentos de valor histórico, arqueológico y artístico que se encuentren en el país y arbitrará los medios para que sirvan a los fines de la educación. El guaraní es incorporado como materia en instituciones educativas oficiales, privadas, municipales, militares, universitarias. Fue creada la licenciatura en lengua guaraní en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Por el reconocimiento pleno de su estado se realizó en la Constitución sancionada en junio de 1992, la que consagraba el carácter oficial de la lengua guaraní, al mismo nivel que el castellano. El artículo 140 contempla: el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades y utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la nación. Es más, el artículo 77 de nuestra Ley Suprema establece la obligatoriedad del uso de 2 idiomas en proceso escolar. A partir de la utilización de la lengua oficial materna, el comienzo de nuestra enseñanza formal. Se consagra de esta manera una educación bilingüe, respetando el idioma materno y los inicios de alfabetización. Con esos principios se hace una justa reparación histórica y se adopta el principio de la igualdad de oportunidades, proclamando los capítulos de los derechos esenciales del ciudadano, eliminando la injusta discriminación de la mayoría de la población por razones lingüísticas. En el plano legal, la norma constitucional citada ha sido reforzada con la Ley número 28 del 10 de septiembre de 1992, que declara obligatoria la enseñanza de los idiomas nacionales en el currículum educativo de los niveles primarios, secundarios y universitarios. Una medida legal más correcta es la establecida en la resolución número 15 del Ministerio de Educación y Ciencia, el 14 de septiembre de 1992, que normaliza y aplica la educación escolar básica perpetua en el artículo 77 de la Constitución Nacional. En función a ello, el apartado 7º de la resolución establece aplicar a partir de 1993 en forma experimental, gradual y progresiva de los planes y programas de la educación escolar básica y el diseño de la educación bilingüe en zonas y en regiones que cumplan los requisitos exigidos para el efecto, conforme a la realidad sociolingüística de la misma,
como se puede comprobar las resoluciones ministeriales privilegio de la enseñanza bilingüe como una de las necesidades pedagógicas fundamentales y la consagran como prioridad de la reforma educativa, tal como había instituido el Congreso Nacional de Educación desde el 15 al 17 de diciembre de 1992, en una de sus recomendaciones votada por unanimidad en la ocasión. El guaraní, el idioma de confianza de los paraguayos. Dulce, directo como pocos y capaz de robar una risa con una sola palabra. Entre las particularidades que distinguen al guaraní hay una que sobresale en especial. Representa la herramienta de comunicación de confianza del pueblo. Algunas curiosidades del idioma guaraní. Comunicaciones en la lengua nativa. La lengua guaraní fue estratégica durante las guerras internacionales que involucraron al Paraguay. Los soldados al frente se comunicaban en este idioma como estrategia ante el enemigo. En el fútbol, los jugadores también hacen uso del idioma como arma para ganar en diferentes encuentros internacionales. Lengua guaraní se convierte en idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur. Asunción, 7 de marzo del 2014. El presidente de la delegación paraguaya ante el Parlasur, parlamentario Alfonso González Núñez, manifestó que es un hecho histórico para nuestro país que el Parlamento del Mercosur incorpore nuestra lengua guaraní como idioma oficial, tanto para el uso en las sesiones como en documentos emanados de órgano. El guaraní forma parte de nuestra identidad como pueblo. Es un idioma que es hablado en varios países como Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, convirtiéndose de esa forma en la lengua americana más hablada en Latinoamérica. Guaraní, lengua materna por excelencia en Paraguay. Se denomina lengua materna al idioma que más se habla en la casa y se hereda dentro del hogar. En Paraguay, el idioma guaraní sigue siendo la lengua materna por excelencia, esto por ser el idioma más hablado dentro del territorio nacional. Históricamente es la lengua popular por excelencia. Los sentimientos más arraigados se relacionan con la lengua materna. Variante del idioma guaraní. Se pueden diferenciar 3 variantes principales del idioma guaraní, no totalmente inteligibles entre sí. El misionero o jesuítico, el guaraní hablado por los guaraníes y el guaraní paraguayo o moderno. El guaraní tribal abarca los dialectos hablados por 5 o 6 etnias, asentadas dentro del territorio paraguayo y limitadas geográficamente. Guaraní occidental, Paitabutená, Abaguaraní e idioma Mbá guaraní. El guaraní paraguayo es hablado por casi la totalidad de la población del país, cerca del 90%. Ello depende generalmente de la ubicación urbana o rural de los hablantes, cuyo grado de pureza y de riqueza del léxico es variable. En los centros urbanos y principalmente en la capital se habla el yopara, un dialecto criollo que adopta vocablos españoles a la escritura gramatical y prosódica del guaraní. Otra variante es el llamado guaraní yeá, un dialecto caracterizado por la mezcla transformada de vocablos del español al guaraní. Objetivo de la Ley de Lenguas. La presente Ley 4251/10 tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República, disponer las modalidades adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lenguas de señas. Queridos padres, alumnos, fue un placer de haber compartido con ustedes la historia
de nuestro dulce idioma guaraní. Toy Coveña Niñi. Bendiciones. Ella pa, les saludo desde Colegio Cerritos. En el marco de la recordación del Día del Idioma Guaraní, tenemos el gusto y el placer de hablar con el doctor en lengua guaraní, Jae David Galeano Olivera, director general de Ateneo de Lengua y Cultura, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, escritor y traductor. Ella Pamoejara, bienvenido. Aguillebetendebe. Te vamos a dejar a Nilsa, que te minde, papá, ahí. Un saludo cordial a todos los que nos están acompañando en este momento y especialmente a tu persona, Boejara Nilsa. Aguillebeten debe abei, japeisha, ella ye por un aguerecón debe guará por andu. Emma ella y tepa uiña neñi en guaraní, la actualidad del idioma guaraní. Bueno, en este tiempo, aunque estemos con el difícil tema de la pandemia, la COVID o el coronavirus, el guaraní no paró, el guaraní se sigue usando muy intensamente. Precisamente yo tuve la oportunidad de trabajar hasta hace unos días en la traducción de una serie de textos, originalmente en español, en castellano, para el Hospital de Clínicas. Pepe Gua Motenon de Jara, de Tenipojano Jara, Geraba Jorge Yubi, e hice Coape o Uánico, Oñe, Ebe Guaranime, a mi mananduya Huerecoa, o Inveite Castellano. El guaraní está presente en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Hoy es una exigencia que todas las carreras universitarias tengan incluido en su malla curricular la asignatura lengua guaraní. El caso, por ejemplo, de un médico que trabaja en Paraguay, no importa dónde, puede ser aquí cerquita, allí cerca de la escuela de Colegio Cerritos, allí en pleno Villa Lisa, o puede estar en Ñempuí, o puede estar en el centro de Asunción, en San Lorenzo, y lo más retirado en algún punto del país. Sin falta van a encontrar gente que va a hablar en guaraní, que va a contar su dolor, su dolencia, su enfermedad en guaraní. Yo recuerdo que en una de las ocasiones que estuve allí haciendo alguna charla en el colegio, yo les contaba, por ejemplo, que un estudiante de medicina hoy día pide socorro porque no sabe guaraní y pregunta dónde puedo estudiar, porque viene una mamá en plena práctica o ya médicos recién recibidos y la mamá viene y le dice, doctor, mi hijo tiene Cambirulleré. Le va a decir la primera parte en castellano, pero el nombre de la enfermedad le dice Cambirulleré. El nombre de esa enfermedad es gastroenteritis, como médicamente le llaman, pero nadie dice gastroenteritis en Paraguay. O la gente dice, doctor, mi hijo tiene ojeo. Y el ojeo técnicamente es una hidrocefalia. O, por ejemplo, decir, tiene algo más simple para nosotros. Pero de todas maneras siempre es una enfermedad, una patología, que es lo que se llama en castellano labio leporino. Casi nadie dice labio leporino, acá la gente dice tembebó, mitad embebó. Entonces, si nosotros miramos, se usa en todos los ámbitos, va a usar un abogado, va a usar un ingeniero, va a usar un arquitecto, va a usar un economista, usamos nosotros los docentes. Y hoy está presente, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la radio, está presente en los canales de televisión. Si la gente se fija a la siesta en un noticiero o a la noche, van a encontrar que muchas de las entrevistas se hacen en guaraní. Y pobre el periodista que no sabe guaraní. Es decir, imposible que haga el trabajo. Y a eso tenemos que sumarle que hoy el guaraní, por ejemplo, está presente en Internet. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos el navegador Mozilla, que es uno de los más usados, Firefox. Ese trabajo nosotros lo hicimos y terminamos en el año 2016, tardamos 3 años, llegamos a traducir 50.000 palabras y más, y hoy en día de 6.000 lenguas que hay en el mundo, solamente 110 idiomas tienen su propia versión del navegador Mozilla Firefox, y uno de ellos es el guaraní, con el nombre de Aguaratatá. Entonces, vamos a ver hoy, por ejemplo, que la gente usa en las redes sociales, vamos a encontrar muchas canciones en guaraní, hoy que es el Día Nacional de la Guarania, vamos a encontrar guaranias, vamos a encontrar casos Ñemomberú, vamos a encontrar poesías, donde en YouTube,
Cualquiera entra, va a encontrar una cantidad muy numerosa de canales donde la gente canta en guaraní, dice poesía. Hay clases de lengua guaraní en YouTube. Entonces, yo creo que históricamente hablando no hubo un tiempo mejor para el guaraní que este. Hoy nosotros tenemos muchas cosas, todavía no tenemos todo. Estás en Bibete Ñandé, Yajupite Jamá, en Ajetamba, en Mayaguereco. Es un poco la situación, a lo que podemos sumar un hecho también importante. Se enseñan muchas universidades importantes del mundo. Si el guaraní no hubiera sido importante, no se hubiera enseñado en ninguna parte. Se enseña acá en el Brasil, en la Universidad de San Pablo, por ejemplo, una universidad muy respetada, reconocida, en la UNILA, que es la universidad más grande de Latinoamérica, que está acá en Foz de Iguazú. Se enseña en la Universidad de Buenos Aires, se enseña en España, se enseña en Francia, nada más y nada menos que en la Universidad de París o la Sorbona, se enseña en universidades de Alemania, también en Italia. Entonces, para que tengamos una idea, hay mucha promoción, hay mucha difusión de nuestra lengua guaraní en este tiempo. Qué lindo conocer, saber esto, Moejara David. Ayer pa ñane mopini, se mopini, de mi escuela, siempre les digo, se mopirimba, ñande historia del idioma guaraní, ñande ñamumba, viaje shaucaba, ara con ñande mbaete, ñande de shaucaba paraguayo hausa, se pesa ahí dicen de mi escuela, el porcentaje hablado del idioma guaraní, ¿cómo está hasta este tiempo? A Peteimba, este que tenía ya esa cosa, coin teníamos Baguazú, que tajaña nevetamos ni a guaraní. Hay más hablantes de guaraní que de castellano. De hecho, hay una estadística que dice que el 87 a 90% de la población del Paraguay habla y entiende guaraní. Apenas 90% está. En 8 millones, aproximadamente por arriba de 7 millones de paraguayos hablan y entienden guaraní. Lo más interesante para mucha gente en el mundo es que la población que hoy habla guaraní ya no es una población nativa indígena. Lastimosamente los indígenas viven hoy en condiciones precarias y son una minoría, el 1,3% del Paraguay. 117.000 personas en Paraguay son nativos indígenas. Y entre esos 117.000, apenas 60.000 hablan guaraní, que son de la familia lingüística guaraní. El resto se divide entre otras etnias que no son guaraní. Después de ese 87% que habla y entiende guaraní, hay un dato muy importante: 50% de la población del Paraguay es bilingüe, con una característica. Bilingüe es aquel que habla castellano, guaraní, castellano, con una característica también muy interesante. Una gran mayoría, en ese 50%, primero aprendió a hablar guaraní. Y en mi caso es un caso de esa clase, de esa laya. Yo crecí hablando guaraní y alguna vez aprendí castellano como segunda lengua. Upechaitea veis también así. Pepe, espérate que tengas esa cosa, que estaba en Paraguay, y que tuvo ape, y harpi Paraguay, y ayer a muchos lugares. Oñe ebeba, guaraní, tena guaraní, oñe ebeba, y pues opio a sacar castellano. Es bilingüe, pero su lengua materna es el guaraní. Entonces, 50% bilingüe con una interesante mayoría de gente que primero habló guaraní. ¿Quién más tenemos? 37% a 40%, que es solamente monolingüe guaraní. Ambas es oñe ebe guaraní metera, oñe e guaraní mete hoy. El monolingüe guaraní es aquel que habla guaraní exclusivamente o que habla mucho más guaraní que castellano. Y finalmente la estadística dice que aproximadamente entre un 15 y un 20%, 15 a 20% es hispanohablante, habla castellano. También un 6% incluye a personas que hablan otros idiomas, el caso de los inmigrantes, gente que puede hablar inglés, gente que puede hablar portugués en la frontera. Acá hay orientales, chinos, coreanos, japoneses, que también siguen hablando sus idiomas, ¿verdad? Y también el caso de las etnias indígenas que no son guaraní hablantes. Entonces, si miramos esa referencia estadística, el guaraní tiene un alto porcentaje de hablantes en el Paraguay. Bueno, para finalizar, un mensaje para los estudiantes. Bueno, sobre todas las cosas que siempre tengan presente
que nosotros, los paraguayos, así como tenemos normalmente de nacimiento un padre y una madre, tenemos que reconocer siempre la otra parte de nuestro ser. Como paraguayos sabemos que continuamente mucha gente hace el discurso y dice tenemos padres españoles, pero no perdamos de vista que la otra pata, la segunda, tiene que ver con nuestro origen guaraní. Y tenemos que ser orgullosos de hablar una lengua que lleva miles de años, porque los trabajos arqueológicos que se hicieron demuestran, por ejemplo, que las poblaciones más antiguas que ya vivieron acá en el Paraguay tienen, por ejemplo, 3.600 años en la zona de Caballero, 8.000 a 10.000 años en Itaipú, 12.000 años en el Amambay. Y desde aquel tiempo hasta hoy se sigue hablando. Y una manera en que la lengua va a permanecer siempre viva es cuando la usamos. Yo suelo escuchar a mucha gente que dice, bueno, yo no hablo bien, por eso no quiero hablar. Y nadie habla bien castellano tampoco, ¿verdad? ¿Quién habla un castellano puro, sin cometer errores? Yo siempre le digo a la gente que hacemos el yopará cuando decimos, por ejemplo, en castellano decimos na. Vení na, andate na, contale na. Y na es guaraní, eyuna, erena, yapona. O cuando uno dice que, vení que, traerle que, llevarle que, contarle que. ¿Y qué es guaraní? Eyuque, ereque, yapoque, urajaque. O contamos las dos y decimos que na. Vení que na, llevarle que na, contarle que na. Y que na es guaraní. O decimos picó o pió. ¿Qué pió querés? O nicó. Yo ni yo no sabía. Yo no sabía lo, ni siquiera se dice luego. Y yo también, dice el otro, tampoco dice también. Y ese cree que está hablando bien castellano. Ese es el castellano que también hablamos. Entonces, cuando a mí muchas veces la gente me dice yo tengo vergüenza porque no hablo bien, nadie dice yo tengo vergüenza porque hablo mal castellano. Entonces hagamos el esfuerzo, usemos el guaraní y de a poquito, con paciencia, vamos a aprender a hablar. Si hacemos el esfuerzo todos los días, vamos a hablar maravillosamente bien. De hecho, la gente que a veces no habla, escucha y entiende. Y dice, bueno, lo que no puedo hacer hablar bien todavía. ¿Y qué tengo que hacer para hablar bien? Tengo que usar. Y purúbana. ¿Y cómo vamos a hacer? Una forma sencilla. Cantemos. Ustedes bajen una canción, una polka, una guarania, un rap en guaraní. Puede ser un rock en guaraní. Nosotros tenemos en YouTube. Pongan rock guaraní al lado y van a encontrar un montón de rock traducido al guaraní. Pueden escuchar canciones que se cantan en inglés, que hoy tienen la versión guaraní. Que se cantan en portugués, también están en guaraní. Entonces, cantando, si se quiere jugando, se puede aprender guaraní, diciendo poesías, y sin tener que hacer a veces un esfuerzo extraordinario. Uno escucha y repite, y sin ningún problema hablar la lengua. Entonces, a todos los jóvenes, a los que están en este hermoso colegio Cerritos, quiero insistirles en eso. Va a llegar el momento y va a ser más difícil, entonces, si es que ahora ya no practican, porque cuando vayan a la universidad y después salen a trabajar, allí cuando trabajen con la gente se van a dar cuenta que todo el mundo habla guaraní y que ustedes también tienen que hablar guaraní para poder sobrevivir como profesionales. Si no lo hacen, van a perder valiosos espacios, porque todo está relacionado con el guaraní en el Paraguay. Así es que hagamos el esfuerzo, usemos el guaraní. Y purú que guaraní, ara. Atoy kobe pesa ñande ñe ayepa mojara. Y por ahí terei pesa mojara. Un placer, un gusto. Ya yo ya llegaré vivema. Hapeisha Sheaguereco siempre Ateneo Shendive. Upebañi he como Eva Cuepen en Diven de Shemojara ha siempre Aguereco Shendive Ateneo. Ha Willeve ten debe mojara. Hay terei pesa me hawese con de arabo. Ha ese ve tu sheiterei. Awillén de Mojara, a cointe to se ponan más de nere viapo, de tema y te minen en mi escuela, y tú, ahí sí, a pagaña de besarve, que todos tengan, todavía estamos en agosto, y agosto es el mes del idioma guaraní, 25 nada más, fue el día del idioma guaraní, hoy es el Día Nacional de la Guaraní, entonces desearles a todos un feliz mes del idioma guaraní y un feliz mes del folclore, y en particular hoy, un feliz día de la guarania. Muchas gracias. Aguille mojara. Ya yo ya te acointe.